mismo la Super 7. Lisa Mabel, buenos días, muchas gracias por estar en Hoy Mismo la Super 7. Buenos días, muchas gracias a ustedes por recibirme y por permitirme traer el mensaje de la política positiva y disruptiva que propone Poder Ciudadano. Que usted estaba, pero yo pienso que yo la he visto a usted en algún otro lado, Sí, no sé si estoy equivocada. Usted estuvo en otra organización política. ¿Qué tiempo tiene Poder Ciudadano? No tiene todavía el reconocimiento. La Junta todavía está en proceso tiene pendiente varias organizaciones que lo han solicitado. ¿Cuál es la realidad de cara al proceso del 2024? Sí, para contestar en orden, ¿verdad? Sí. Gracias. Sí, nosotros iniciamos en la actividad política a los 19 años en el Partido de la Liberación Dominicana. Uh-huh. Mucha gente que me escuche y me está viendo sabe que pertenecimos al equipo del expresidente Leonel Fernández durante 22 años. Le acompañamos a fundar Fuerza del Pueblo, pero en el camino nosotros fuimos identificando, obviamente, el liderazgo emergente que tiene otra visión generacional, no solamente de la política en el sentido disruptivo, sino de cómo debe concebirse la gestión pública, que es el fin de todo político, ¿no? La administración del poder y del Estado. Entendimos que las cosas debían tomar un rumbo que fueran un poquito más cercanas a lo que la gente reflexionó también. Aspira, sí señor. Entonces, no solamente yo, el equipo que nos acompañó. ¿Usted reflexionó que con ese partido podrían hacer cosas mejores que Leonel Fernández? Lo que pasa es que la promesa del doctor Fernández, cuando nosotros nos desprendimos del PLD para fundar Fuerza del Pueblo, era precisamente hacer ese switch, es dejar atrás ese viejo esquema de la política y nosotros hacer una política un poco más consciente, más integradora, más constructiva, que respondiera a la realidad social de la gente hoy y ir desprendiendo un poco el ejercicio de intercambio que se nos vendió en el viejo esquema político, de que para tú apoyar una propuesta X de cualquier organización, o sea, no estoy particularizando, tú veías la política como una práctica de intercambio. Yo te doy mi voto, tú me das algo a favor. Claro. Entonces, esa deuda social acumulada que tiene nuestro país desde la fundación de la República va a ir increciendo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque siempre van a haber temas que se van a quedar pendientes de resolver, porque yo miraba la política desde un ejercicio del intercambio. Es decir, yo te doy mi voto y tú me das algo a favor. Y yo te intercambio esa construcción colectiva que debe propiciar la nueva política por un empleo, por una colchoneta, por un picapollo, por 300 pesos. Es decir, que si usted es presidente de la República, usted no va a proporcionar eso. Mire qué es lo que pasa. El colchón con una señora allá en Castañuela le diga, mire, presidenta, mi casita, los aguares se llevó. Usted dice, no le den nada a esa señora. Yo lo que creo es que hay los mecanismos para atender esas necesidades sociales. Pero lo que nosotros debemos trabajar, y nos va a tomar mucho tiempo, porque es un esquema cultural, es en hacerle ver a la ciudadanía que aunque usted tenga esas necesidades sociales que deben ser atendidas por cualquier político, las vías existen, que no se le dé una mirada en el sentido de que yo voy a votar porque tú me arreglaste la casita, me echaste el piso, me diste una colchoneta, sino que la gente entienda que la construcción colectiva, que es lo que genera bienestar colectivo para hacer que funcione el Estado de Derecho, que se fortalezcan las instituciones, eso es algo que debe salir de la ciudadanía, de todos, de la intención que todos tenemos para construir eso. Sin duda que nosotros tenemos un sistema político bastante criticado, bastante maleado, podría decirse, pero que, sin embargo, la alternativa al sistema político sería aún peor. O sea, hay que mantener el sistema que tenemos como una garantía de gobernabilidad y de democracia, aunque lo transformemos. ¿Qué le anima a usted a salir de la organización Fuerza del Pueblo o de por lo menos del ámbito del presidente Fernández y formar una organización diferente, y cuáles son los puntos que usted entiende como disruptivos o diferentes que puede traer su organización? Mira, lo que pasa es que cuando tú inicias un ejercicio reivindicativo de la actividad política, tú tienes que hacer un ejercicio de autoevaluación a lo interno. Tú dices, bueno, nosotros transitamos el gobierno en una parte y la actividad política en otra durante muchos años, y nosotros fuimos conscientes de las cosas que habían que cambiar, pero se requiere mucha voluntad política para lograr esas transformaciones que deben iniciar desde la cabeza. O sea,
El liderazgo máximo es que tiene que decir, bueno, aunque esto sean decisiones odiosas, aunque tenga un costo político a lo interno, sobre todo en quienes integran los equipos de los diferentes líderes, debe salir de mí la vocación, la voluntad propiamente de decir, esto no está bien, nosotros debemos identificar otras vías para poder transformar lo que hacemos, ¿no? Y con esa idea fue que el 15 de marzo de este año surgió Poder Ciudadano. Poder Ciudadano lo iniciamos un grupo de 63 dirigentes, que estuvimos algunos en el PLD, otros en Fuerza del Pueblo, incluso en el PRD, en la estructura vieja del PLD. O sea, lo que te digo es que no es ni siquiera un tema de que sean personas jóvenes generacionalmente, sino que sus ideas sean renovadoras y reformadoras y que esa experiencia política se pueda capitalizar en esta estructura. ¿Qué es lo que pretende Poder Ciudadano? Bueno, ese ejercicio disruptivo, ¿de qué se trata? De que yo te pueda enseñar, de que tú puedes aportar a la actividad política, incluso hasta sin ser militante de un partido político. Simplemente con que exista la voluntad en ti como ciudadano de que las cosas funcionen en nuestro país. Porque nosotros nos quejamos, y tradicionalmente siempre va a ser así, de que las estructuras no funcionan, de que todos los gobiernos vienen a robar. Han etiquetado a todos los políticos que todos somos iguales, que tenemos el mismo mensaje, que salimos el año preelectoral para conseguir votos, pero que después cuando llegamos a los escenarios donde nos toque liderar, entonces se nos olvidó las promesas que hicimos. Pero tú, como ciudadano, ¿qué haces? ¿Cuál es tu aporte para que las cosas funcionen, para que haya institucionalidad, para que se fortalezcan, para que se haga, para que se reconozca las labores buenas de algunos actores sociales, y también cuando tú señales algo que se está haciendo, lo hagas de una manera positiva, integradora, inclusiva, aleccionadora, que la gente entienda que cuando tú eres político, aparte de un servidor social, eres un servidor público y estás ahí para representar a la gente o que confía en ti a través de un cargo electivo, o que te da un voto de confianza en un proceso de gestión. Hay temas en que a términos uno, de gestión pública. hay temas que a uno le complica y a la ciudadanía le complica cuando va a votar, cuando va a elegir, y tú terminas, a veces la gente termina votando por el menos malo, y muchas veces se pregunta uno cómo un partido pequeño no sube, no crece. Pero también está el tema de que uno ve a los partidos pequeños como una especie de negocios, que la gente funda un partido para una alianza aquí, una alianza allí, para qué me van a dar, que yo quiero que me den una regiduría. ¿Ustedes van a ser diferentes en ese sentido? ¿No va a surgir Poder Ciudadano simplemente para las alianzas? Mira, qué interesante. Nosotros hasta este momento estamos concentrados en la conformación de la estructura. Tú sabes que la normativa 33-18 establece un plazo y la Junta Central Electoral para nosotros poder completar el proceso que hemos iniciado para el reconocimiento pasadas las elecciones. Entonces, en este proceso nosotros estamos haciendo un ejercicio nacional para la articulación de esas estructuras, para lograr las firmas que se establece el 2% de las elecciones pasadas. En el año 2020 son aplicadas ahora 74.700 y algo de firmas, 79.000 y algo de firmas, menos de 80.000 firmas. Entonces nosotros estamos concentrados, todos los esfuerzos están concentrados en lograr eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a nosotros a permitir luego el reconocimiento oficial por ante la Junta Central Electoral. Yo no puedo decirte que estamos cerrados totalmente a explorar opciones que nos permitan una representación, pero es algo que nosotros todavía a este momento no hemos contemplado. Imagínate tú el sacrificio que implica, o imagínense ustedes, nosotros tener que salir en un año preelectoral a la conformación de una estructura nacional. Ya nosotros hemos trabajado 14 provincias, tenemos un calendario, una agenda programática que nos permite una serie de actividades con interacciones con la ciudadanía. Estamos haciendo unos foros ciudadanos para invitar a todo el mundo, que sean abiertos, que la gente, como es una opción nueva, la gente pueda escuchar cuál es la propuesta que nosotros tenemos, y que no solamente Lisa Mabel, como presidenta de Poder Ciudadano, tenga la oportunidad de expresarse, sino que también ese liderazgo local que se va identificando con la estructura pueda hacer la presentación de sus propuestas y escuchar a la gente para saber qué es lo que la gente quiere finalmente, porque los planes deben desarrollarse en función de lo que la ciudadanía aspira. Estamos conversando con Lisa Mabel Collado, que es la presidenta del partido Poder Ciudadano, y conversábamos, Wendy le hacía una pregunta, conversábamos sobre la
esta nueva forma de ver la política o de transformar la política y los aportes que hacen las nuevas organizaciones, tratando de no parecernos a lo que ya muchos le llaman la vieja política, pero todos los partidos creo que tienen de la vieja política. Es difícil como eliminarlo todo. Es una transformación que lleva tiempo. Yo quisiera preguntarte, Lisa, tú has dicho que has estado trabajando con las comunidades, con la gente, y dijiste saber lo que quiere la gente. Desde tu perspectiva, ¿qué quiere la gente? ¿Qué quiere nuestro país? La gente quiere cercanía. Y cuando yo te hablo de cercanía es que tú no te identifiques con ellos solamente cuando tú vayas con el propósito, en el caso del año preelectoral, con el propósito de conseguir el voto de ese segmento electoral, sino un liderazgo que esté responsable y permanentemente presente en sus comunidades. Que mucha gente lo hace, que parte del viejo esquema lo hace, pero la gente lo que quiere es cercanía. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Nosotros, en una organización anterior, duramos 5 años en la coordinación técnico-electoral de la región sur. Coordinábamos en ese aspecto las 10 provincias del sur. Y en una de esas asambleas nosotros fuimos recogiendo memorias, ¿no? En ese ejercicio de reunirnos con la gente. Hubo un compañero, ya ex compañero, pero compañero en esa época, que nos dijo, mira, Lisa, yo no necesito que me den un empleo, porque yo tengo mi tierra y yo produzco mis recursos. Nosotros producimos grano de habichuela, producimos arroz, y empezó a contarme qué es lo que ellos hacen. Y me decía, ¿tú sabes qué es lo que yo quiero? Que los programas de semillas, que los programas de maquinarias que nos prestaban antes o que en algún momento funcionó, que estén disponibles para nosotros, porque no todo el tiempo nosotros tenemos la disponibilidad de recursos para llevar una siembra durante un año. Y como él, otros que te decían, yo no quiero que me nombren, tal vez que me les resuelvan a una hija mía, en un sentido llano, pero me gustaría que cuando yo vaya al hospital aquí en Cabral, el hospital tenga los insumos para que yo no tenga que pagar ni siquiera una cuota de recuperación, yo no tenga que salir a comprar ni una gasa, ni un alcoholito, ni nada para resolverme una necesidad de salud que sea inmediata. Entonces la gente lo que está buscando es eso, que las cosas funcionen. ¿Y cómo se hace que las cosas funcionen? Como ya te decía, con una mirada colectiva. Porque parecería que la gente quiere una solución, parecería, a corto plazo. Pero fíjate, tú estás diciendo que la gente, que estás poniendo esta anécdota donde te dicen específicamente lo que quieren, o sea, saben lo que quieren, y es algo a largo plazo, o sea, es una mejoría en su calidad de vida. José María Iván. No, lo que quiero preguntar es, Lisa lo retrata muy bien, es verdad, la gente quiere que, si es un productor, pues recibir acompañamiento, con los programas, con la atención técnica, para ellos producir, no que le den, producir. Ahora, pero eso no es nuevo. Los líderes políticos que tenemos y los que han pasado saben que eso es así. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lograr eso? Partiendo del punto de vista de que los demás lo saben, hacen el compromiso, pero cuando llegan no lo hacen. Con voluntad política. Sí, pero todos nos hablan de la voluntad política, pero lo que uno observa es que cuando el político llegó es totalmente diferente. No digo que usted vaya a ser totalmente diferente No, cuando llegue. ¿Cómo articular política, encontrar a la gente que realmente lo pueda aplicar y convencer a esa gente de que hay que hacerlo, en lugar de hacer tantas cosas, de que realmente necesitamos que la salud funcione, de cuando usted vaya al hospital, tenga buenos médicos, tenga buenos equipos, tenga las gasas, tenga los insumos? Eso sabemos que se necesita, pero ¿por qué no se ha hecho? ¿Cómo convencer desde su equipo, partiendo del punto de vista de que ya usted lo ha identificado, que es así, y entiende que que hay que hacerlo y que lo puede hacer? Entonces, ¿cómo lograrlo? Esa es mi gran pregunta. ¿Cómo lograrlo si desde siempre nos han prometido lo mismo? Mira, la planificación sectorial en la mirada de la gestión pública funciona mucho. Lo que ocurre es que cuando nosotros tratamos de satisfacer, y eso lo podemos hacer un ejercicio de comparación incluso hasta en nuestra vida personal, cuando nosotros queremos atender todos los frentes, como se dice popularmente, al mismo tiempo, alguna debilidad vas a tener. ¿En qué ustedes se concentrarían para no dispersarse y presentar resultados a mediano o largo plazo?
Mira, hay un tema que nosotros hemos trabajado mucho al interno y es el tema de la educación, que es por donde todo inicia. No solamente la educación a nivel de escolaridad, ¿eh? No estamos hablando de ir a la escuela, de ir a la universidad, sino únicamente, sino la educación en la formación ciudadana. ¿Por qué? Porque independientemente de tu nivel de escolaridad, cuando tú recibes una instrucción por parte de cualquier organismo o servicio social, tú aprendes a identificar, primero a reconocer las necesidades reales que tienes y a identificar las oportunidades de cambio que tienes sobre eso. Para empujar lo que ya decíamos, que es esa visión colectiva de cómo deben marchar las cosas. Pero eso va a tomar mucho tiempo. Eso. Sí. Continúa, por favor. Sí, porque nosotros arrastramos patrones culturales en lo que se nos ha vendido, que debemos tener respuestas ahí, inmediatas, a las problemáticas sociales que hay, sin identificar el trasfondo que tienen, por qué llegamos hasta aquí. Mira, es innegable que nosotros tenemos que cambiar, porque si seguimos como vamos, podemos caer en unas alternativas complejas. Sí. Nosotros conversábamos aquí con un candidato precandidato a diputado del PLD, don Chanel, y hablábamos sobre ese tema. Rosa, sí, una sobre estrella, Chanel. la necesidad de cambiar cosas. Sí. Yo conozco una realidad tengo amigos políticos en Argentina, y conozco cómo ellos se van organizando en las comunidades con movimientos, con candidaturas cercanas, pero aquí hemos entendido que todo tiene que ser un partido. Y un partido político, lo sabes tú mejor que yo, que no soy política, para estructurar un partido a nivel nacional es un costo, es un tiempo, es complejo. Entonces, a veces uno cree, como la discusión de que fue primero el huevo o la gallina, si la gente le demanda a un político lo que el político no puede dar, o es el político que ha acostumbrado a la gente a ofrecerle lo que no debería de ofrecerle. ¿Por qué empezar ustedes con un partido cuando el reto es tan grande y no quizás concentrarse en movimientos con candidaturas pequeñas, en comunidades, que se vaya viendo el cambio previo, la nueva política, por así decirlo, antes de aspirar a un partido? Mira, es interesante que tú pongas el caso de Argentina. Claro, son comunidades autónomas, es diferente. Sí, claro, pero sí te digo que en materia de innovación pública, Argentina ha hecho ese ejercicio en el gobierno federal de Buenos Aires. O sea, no es un esquema que nos estamos inventando nosotros, Sí, claro. sino que ellos, haciendo un ejercicio disruptivo de la política, hacen encuentros ciudadanos para construir soluciones colectivas que incluso dentro del gobierno federal de Buenos Aires y esas comunidades se han convertido, muchas de ellas, en políticas públicas. O sea, que de ahí se han desprendido muchas políticas públicas. La carrera es un poco más difícil, pero ¿qué es lo que pasa? El sistema político nuestro, que trae una parte de experiencia y otra parte de contaminación, que siempre la vamos a tener, porque eso es una parte individual del ser humano, del ejercicio ético en el desempeño de la función X que tú tengas, aunque toma más tiempo, es mucho más fácil identificarte con lo que tú buscas y con lo que tú entiendes que te representa, que ya no está en el ámbito de todas las demás organizaciones. Y es un ejercicio de crecimiento, de tiempo, de hablar mucho, de convencimiento, de expresar lo que uno se ha propuesto, pero hay que hacerlo y por algo uno comienza. Porque los proyectos políticos de trascendencia no se conciben en lo inmediato ni para lo inmediato, sino para que alguien le dé Iba a hablar de los continuidad a haitianos, eso. que ella piensa de los haitianos. ¿Cómo usted resolvería el problema de los haitianos? Ese es un tema complejo, el caso de Haití. Ese complejo, sí. Cuando Lisa vuelva, Mayovanex, cuando Y ella ahí, sea, si ella tiene la oportunidad, tendríamos que ayudarlo todo, porque no Exacto. Ella va a ser la resolvería Lisa ella va a ser la sola. presidenta. Pero hay que ella ayudar, que como tiene que hay que tomar ayudar al decisiones. presidente Abinader. Vamos Eso es a- un tema muy complicado. Sí. Hay muchos intereses ahí. Lisa, muchas Sí. gracias por venir, muchas gracias por estar con nosotros. Mayovanex también te va a ayudar en el tema de los haitianos, que es un Claro. tema de todos los dominicanos. Sí. Me va a dejar esa cueva a mí ella que va a ser la presidenta. Lisa Ella Mabel que va a dejar Collado, ahí. presidenta del Partido Poder Ciudadano, muchas gracias, Estoy muy Lisa. agradecida, muy Ojalá y agradecida. la Junta pueda hacer el reconocimiento, si cumplen ustedes, ¿no?, con los requisitos de la Estamos ley. trabajando para eso, sin prisa. Sin logística no se Calma. puede, sin logística no se puede. Estamos caminando. Gracias, Lisa. La Super 7.